Gracias por habernos salvado. Gracias por permitirnos venir delante de ti. Gracias por permitirnos la relación contigo. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestro interior y aquí con nosotros. Gracias, Dios, porque tú sigues haciendo tu buena obra en nosotros. Gracias. Gracias, aleluya. Gracias, gracias, gracias. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 25. Salmo 119 y versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 34. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 63. Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. ¿Cuánto necesitamos la palabra del Señor? ¿Cuánto necesitamos la palabra del Señor? ¿Cuánto la necesitamos? Más que leerla, aplicarla a nuestras vidas. Aplicarla a nuestras vidas. ¿De dónde sale la palabra de Dios? ¿De dónde viene la palabra de Dios? ¿De dónde viene la palabra de Dios? ¿De dónde habrá salido la palabra de Dios? De Dios mismo, del corazón de Dios. ¿Tú crees eso? Bueno. ¿Es voluntad de Dios entonces su palabra para ti y para mí? ¿Es Dios santo? ¿Habrá alguna maldad en su palabra cuando Dios te da su palabra? No. Por eso Santiago decía e insistía, no sed solo oidores, sed hacedores. Claro, porque la palabra de Dios viene de Dios. Y Dios siempre es santo. Entonces, en Él no hay cabida para la maldad, en su palabra tampoco. No puede Dios darte una palabra para que te vaya mal. No puede. Cuando Jesús recibió aquella multitud, y lo podemos leer en los 4 evangelios, les dio de comer. Esa palabra de Marcos 6:34 está sacada de ese contexto, de cuando les dio de comer, multiplicó el pan y los peces, sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados. Está bien. Es lo que Él vino a hacer. Es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que nos provea, que nos sane, que nos fortalezca.
que enderece el camino delante de nosotros, librándonos de nuestros enemigos. Pero Jesús dice que al ver aquella gran multitud tuvo compasión también por otra cosa. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Les enseñó, ¿qué? La palabra. ¿Sabe lo que tú necesitas además de ser sanado, de ser provisto, de ser protegido? ¿Sabes qué necesitas? Palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no es un concepto. La verdad es su nombre, Jesús. Él es la verdad. Y además Él dijo, yo soy la vida. ¿Qué es la vida? La vida es Jesús. Y la verdad es Jesús. Así que cuando yo necesito vida, necesito a Jesús y necesito su palabra. ¿Puedo estar necesitando un milagro? Sí. ¿Él quiere hacer un milagro en mi vida? Sí. Pero necesito su palabra. Y el salmista lo sabía bien y decía, Señor, estoy abatido hasta la muerte. Vivifícame conforme a tu palabra. Si algo pedía era la palabra de Dios, que no le faltara la palabra de Dios. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, dice que en la palabra estaba la vida que ilumina a toda persona. En Él está la vida que tú necesitas. En su palabra está la vida que tú necesitas. Necesitamos su palabra. Hay un poderoso contenido en la palabra de Dios para dar vida a lo que no la tiene. Hay poder en la palabra de Dios para dar vida a lo que no la tiene. Jesucristo le dijo a Lázaro, resucita. ¿Y qué ocurrió? Que resucitó. La palabra de Dios tiene poder para darle vida a lo que no la tiene. En un momento determinado de tu vida tú podrás necesitar un milagro, yo no lo voy a negar. Y Dios lo hará. Tampoco puedo negar que Dios te ame y va a hacer el milagro. Pero es muy probable que en la mayoría, si no en el 100% de las situaciones que tú vives y tienes necesidad, si hay necesidad para sacarte de esa necesidad, es necesidad de su palabra. Porque esa palabra cuando sea enviada va a producir vida. Le dice el centurión, tengo fe en ti. No hace falta que venga en mi casa. Sé quién eres. Yo sé quién yo soy. Yo soy un oficial del Imperio Romano. Si yo digo algo se hace. Tú eres el oficial del reino de Dios. Lo que tú digas se hace. Di tu palabra. Di tu palabra. Nada más que necesito que digas tu palabra. Y él dio su palabra. ¿Y qué ocurrió con aquel esclavo? Que fue sanado. A lo mejor tú estás pidiendo un milagro y Dios está diciendo, te quiero darte mi palabra. Necesitas su palabra. Y si Él da su palabra, se acabó el problema. Sinceramente lo creo. Si Él da su palabra, se acabó el problema. No importa lo profundo que pueda ser el problema, lo poderoso que pueda ser el problema. No importa quién esté detrás del problema. No importa. Si Él da su palabra, viene la solución al problema. Aquel centurión lo que tuvo que hacer fue creer su palabra. Le dijo, ve, y como has creído, te sea hecho. Y el centurión se fue. Las palabras que Jesús nos da son vida para nosotros. Son vida. Y en el momento en que la palabra viene a ti, quizás produzca un terremoto en tu vida. Pero yo estoy convencido que a la larga traerá vida. Hay veces que la palabra llega a nosotros y nos cimbrea. ¿Por qué? Porque no es lo que queremos escuchar. Y nos cimbrea. Pero si permitimos que esa palabra sea sembrada en nuestro corazón, va a dar fruto. Va a dar fruto y va a dar fruto de vida. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son vida. Las palabras que yo os hablo.
La palabra tiene poder para ser, cuando es enviada, para restaurar, para liberar. La palabra tiene poder para proveer. La palabra tiene poder para guiar. Esta es una de las razones, que su palabra es vida, por la que el Señor Jesús nos dijo que comamos su palabra. Y lo dijo con una expresión para mí insuperable. No hay quien pueda expresarlo mejor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.